Hay libros que se leen y hay libros que se viven. Bienvenidos a Estrategia Educativa, el espacio donde los libros dejan de ser palabras en una página y se convierten en herramientas para entender el mundo y para entendernos a nosotros mismos. Hoy, un nuevo análisis, una nueva estrategia. Imagínense en esto. Estamos en una mesa con amigos, familiares, compañeros de trabajo. Alguien menciona algo de política y de repente el ambiente cambia. Las voces suben, las caras se tensan. Lo que era una conversación se convierte en un ring. Y en lugar de escucharnos, nos gritamos. En lugar de entendernos, nos condenamos. En lugar de buscar soluciones, nos atrincheramos en nuestras propias verdades. Esa escena, esa que todos hemos vivido, es el síntoma de algo más profundo. Es el síntoma de un país que se ha acostumbrado a la polarización, de una sociedad que ha dejado de dialogar, de una política que, en lugar de construir, destruye. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo aprendemos a conversar cuando parece que solo sabemos gritar? ¿Cómo recuperamos la capacidad de escuchar, entender y construir juntos? Esas preguntas son las que atraviesan Contra el fanatismo, ensayos para una Colombia posible. El libro de Alejandro Gaviria, publicado en marzo de 2026. Una de las voces más lúcidas de nuestro país. Un hombre que ha sido ministro, rector, investigador y sobre todo, un pensador que no le tiene miedo a las preguntas difíciles. En este libro, Gaviria reúne 12 ensayos que nos invitan a mirar a la Colombia actual con los ojos abiertos, a reconocer los avances que hemos logrado, pero también los estancamientos que nos pesan, a cuestionar las visiones catastróficas que nos paralizan y también los triunfalismos que nos ciegan, y sobre todo a defender el papel del conocimiento, del diálogo, de la razón, en la construcción de una sociedad más junta. Hoy, en Estrategia Educativa nos sentamos con Alejandro Gaviria, con sus ideas, sus argumentos, su invitación a pensar, porque en tiempos de fanatismo, pensar es un acto de resistencia. Bienvenidos, hoy contra el fanatismo. Antes de meternos en el libro, hablemos de quién lo escribió. Alejandro Gaviria es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, magíster en economía de la misma universidad y doctor en economía de la Universidad de California en San Diego. Ha sido decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y rector de la misma institución. En el gobierno fue ministro de Salud y Protección Social y ministro de Educación Nacional. Pero, más allá de los cargos, Gaviria es conocido por una forma particular de hacer política. Una forma que no se parece mucho a lo que vemos en las noticias, porque él no es de los que gritan, no es de los que simplifican, no es de los que venden soluciones mágicas. Él es ante todo un pensador, alguien que cree en los datos, en la evidencia, en el análisis riguroso. Alguien que cuando habla de educación, habla con cifras. Cuando habla de salud, habla con estudios. Cuando habla de pobreza, habla con investigaciones. Y eso, en un país donde la política muchas veces se reduce a consignas y eslagones, es una rareza. Pero también es un escritor. Ha publicado varios libros, entre ellos La felicidad según los pobres, A la salud de la salud y ¿Por qué la educación no mejora? En todos ellos hay una misma obsesión, entender cómo funciona el mundo para poder cambiarlo, y una misma convicción: el conocimiento, el diálogo, la razón son las herramientas más poderosas que tenemos. Ahora, en marzo de 2026, publica Contra el fanatismo, un libro que llega en un momento clave para Colombia, con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, con un país que parece más dividido que nunca, con una polarización que amenaza con paralizarnos. Gaviria no es ingenuo. Sabe que el fanatismo no se combate con más fanatismo. Sabe que la única respuesta a la sinrazón no es el grito, sino la argumentación. Sabe
que la única manera de salir del atolladero es recuperando la capacidad de conversar. Ahora sí, entremos en el libro. Contra el fanatismo reúne 12 ensayos, 12 textos que abordan diferentes aspectos de la realidad colombiana, pero no son ensayos académicos, de esos que se quedan en las bibliotecas universitarias. Son ensayos escritos para todos, para el ciudadano común que quiere entender qué está pasando en su país, para el joven que está formando su criterio, para el adulto que ya tiene sus ideas pero está dispuesto a revisarlas. El primer ensayo, que le da título al libro, es una defensa del diálogo. Gaviria parte de una constatación incómoda. Estamos perdiendo la capacidad de conversar. En las redes sociales, en los medios, en las conversaciones familiares, la polarización se ha vuelto la norma. Y cuando la polarización domina, lo que perdemos es la posibilidad de entendernos. Lo que perdemos es la posibilidad de construir acuerdos. Lo que perdemos es la posibilidad de avanzar. Pero Gaviria no se queda en el diagnóstico. Propone una salida: recuperar la confianza en el conocimiento, en la evidencia, en los datos. Porque cuando uno discute con datos, puede que no se convenza al otro, pero al menos se obliga a argumentar. Y cuando uno argumenta, el fanatismo empieza a retroceder. Otros ensayos del libro examinan los avances y estancamientos de Colombia en el siglo XXI. ¿En qué hemos mejorado? En muchos aspectos, dice Gaviria. En cobertura educativa, en acceso a salud, reducción de la pobreza. Pero también hay estancamientos en calidad educativa, en productividad, en desigualdad. Y reconocer ambas cosas es importante, porque las visiones catastróficas nos paralizan. Si todo está mal, ¿para qué intentarlo? Y los triunfalismos nos ciegan. Si todo está bien, ¿para qué cambiar? Gaviria cuestiona esas dos posturas y lo hace con cifras, porque él no es de los que opina desde la intuición, opina desde la evidencia. Y esa es quizás su mayor contribución en tiempos donde la opinión parece valer más que el conocimiento. Hay un ensayo particularmente poderoso sobre la polarización en las redes sociales. Gaviria muestra cómo los algoritmos, lejos de ayudar a encontrar información, nos encierran en burbujas, como las plataformas nos muestran lo que queremos ver, no lo que necesitamos ver, y cómo esa dinámica ha contribuido a radicalizar nuestras posturas, a hacernos más intolerantes, más dispuestos a condenar que a entender. Hay un tema que atraviesa todo el libro: la relación entre conocimiento y democracia. Gaviria lo plantea así: una democracia solo funciona cuando sus ciudadanos están informados, cuando tienen herramientas para distinguir entre lo verdadero y lo falso, cuando pueden evaluar argumentos, contrastar fuentes, formar un criterio propio. Pero hoy ese ideal está en crisis, porque la desinformación se ha vuelto un negocio, porque los discursos de odio circulan más rápido que los argumentos razonados, porque la verdad como concepto ha sido puesta en duda, porque hay quienes creen que todas las opiniones valen igual, incluso cuando algunas se basan en mentiras. Gaviria defiende, contra eso, el papel del conocimiento, no del conocimiento elitista, encerrado en las universidades, sino del conocimiento al alcance de todos, del que permite entender que está en juego en una reforma educativa, del que permite evaluar si una política pública funciona, del que permite votar con criterio, no con el corazón. Y aquí hay una conexión directa con lo que hacemos en estrategia educativa, porque leer, analizar, reflexionar no es un lujo, es una herramienta de ciudadanía. Es la única manera de no dejarse llevar por la primera consigna que uno escucha. Es la única manera de no convertirse en fanático. Pero Gaviria no es un optimista ingenuo. Sabe que el conocimiento no lo resuelve todo. Sabe que hay emociones, intereses, pasiones, que no se dejan domesticar por los datos. Pero también sabe que sin conocimiento, sin diálogo ni argumentación, estamos perdidos. Que la democracia no sobrevive en un ambiente de fanatismo. Que para construir una Colombia posible, necesitamos recuperar la capacidad de conversar. El subtítulo del libro es Ensayos para una Colombia posible. Y esa palabra, posible, es clave. Porque Gaviria no promete soluciones mágicas.
No promete que si leemos su libro, la polarización desaparecerá. No promete que Colombia se convertirá de pronto en un país de diálogo y entendimiento. Lo que promete es más modesto, pero también más realista. Nos invita a pensar que otro país es posible, que otra forma de hacer política es posible, que otra forma de relacionarnos es posible, y que el camino hacia esa posibilidad empieza por reconocer lo que somos, por aceptar nuestras diferencias e intentar entendernos. En uno de los ensayos, Gaviria habla de los avances de Colombia en el siglo XXI, y son muchos, en cobertura educativa, acceso a la salud, reducción de la pobreza, pero también habla de los estancamientos en calidad educativa, productividad, desigualdad. Y esa mezcla, esa combinación de logros y fracasos, es la Colombia real, ni el paraíso que algunos imaginan, ni el infierno que otros denuncian. Un país con problemas graves, sí, pero también con herramientas para resolverlos. Un país que ha avanzado, pero que aún tiene un largo camino que recorrer. Y esa mirada equilibrada que reconoce lo bueno sin ignorar lo malo es quizá la más difícil de sostener en tiempos de polarización. Porque los fanáticos no quieren matices, quieren héroes y villanos. Quieren que todo sea blanco o negro. Pero la realidad, como bien sabe Gaviria, es casi siempre gris. Y ahora, como siempre en Estrategia Educativa, llega el momento de convertir el libro en herramienta, de preguntarnos qué podemos aprender de los ensayos de Gaviria para nuestras propias vidas. Aquí van 3 preguntas. ¿Cómo converso con quienes piensan diferente? Todos tenemos en nuestras vidas personas que no piensan como nosotros, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Segunda pregunta, ¿qué papel juegan los datos en mis opiniones? En tiempos de desinformación la pregunta es, ¿de dónde saco lo que sé? ¿De fuentes confiables? ¿Redes sociales? ¿Lo que me cuenta un amigo? Gaviria defiende el papel del conocimiento, pero el conocimiento no es algo que nos viene dado, hay que buscarlo y contrastarlo. Y la tercera pregunta, ¿qué visión tengo de Colombia? ¿Es catastrófica o triunfalista? Gaviria critica tanto las visiones catastróficas como los triunfalismos. Ambas nos impiden ver la realidad con claridad. ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Nos dejamos llevar por el pesimismo que todo lo ve negro o por el optimismo ingenuo que todo lo ve color de rosa? La realidad casi siempre está en el medio. Y llegamos al final. Contra el fanatismo es un libro que llega en un momento crucial para Colombia. Con elecciones presidenciales en mayo de 2026, con un país polarizado, con una sociedad que ha perdido la capacidad de conversar. Gaviria nos ofrece algo que escasea en estos tiempos: argumentos, datos, reflexión. Una invitación a pensar, a dialogar, a no dejarnos llevar por el fanatismo. Pero el libro no es solo para políticos, es para todos. Para el ciudadano que quiere entender qué está en juego, para el joven que está formando su criterio, para el adulto que ya tiene sus ideas pero está dispuesto a revisarlas, para cualquiera que crea que el conocimiento, el diálogo, la razón son herramientas valiosas para construir una Colombia posible. Si aún no han leído Contra el fanatismo, espero que este episodio les haya dado razones para hacerlo. Y si ya lo leyeron, espero que hayan encontrado aquí nuevas capas, nuevas preguntas, nuevas ganas de seguir pensando. Los leo en los comentarios. ¿Qué opinan de la polarización en Colombia? ¿Cómo podemos recuperar la capacidad de dialogar? ¿Qué papel juega el conocimiento en nuestras decisiones? No olviden compartir este episodio con alguien que tenga con ustedes una conversación pendiente. Quizás este libro sea el pretexto para empezar. Y recuerden, todos los días nos vemos en Spotify, en Deezer, en Amazon, en Apple Podcast y en YouTube. Esto es Estrategia Educativa, libros que nos enseñan a vivir. Yo soy Héctor Gutiérrez y esto fue Contra el fanatismo, ensayos para una Colombia posible. Gracias por escucharme.